Fui atacada por 3 hombres en un callejón oscuro, pero me salvé fingiendo estar muerta y luego planeé mi venganza. Mi nombre es Elena. Tengo 62 años y cuando miro mi reflejo veo arrugas que narran una vida de tormentas. Mis manos marcadas, mi cabello gris y mis ojos cargados de recuerdos son testigos de una noche que me arrancó la seguridad, pero me dio una fuerza que no sabía que tenía. Hace 3 años, en un barrio tranquilo de São Paulo, mi vida dio un giro brutal. Hoy les contaré cómo enfrenté la violencia, el miedo y la traición de mi propio cuerpo, y cómo, en lugar de rendirme, decidí devolver el golpe. Esta no es una historia fácil, pero es mi verdad, y la comparto para que otras mujeres sepan que incluso en el peor momento hay una luchadora dentro de nosotras. Vivía sola en un pequeño apartamento en la zona norte de São Paulo, un lugar humilde pero mío. 2 cuartos pequeños, una sala con una cortina de encaje que dejaba ver la calle y una cocina donde pasaba horas cocinando para mí y, a veces, para mis vecinos ancianos. Mi esposo, Juan, murió hace 15 años de un infarto fulminante a los 58. Era un hombre bueno, conductor de autobús, que llegaba a casa agotado, pero con una sonrisa para mí y nuestros hijos, Saúl y Gabriel. Cuando se fue, el mundo se me vino abajo. Saúl, el mayor, se casó y se mudó al interior. Gabriel, el menor, trabajaba en una empresa de informática en el centro. Los veía poco, pero entendía que tenían sus vidas. Mi rutina era simple. Despertaba al amanecer, tomaba café con pan tostado, veía las noticias, limpiaba la casa, cocinaba y por las noches leía la Biblia que mi madre me dejó. Cultivaba un pequeño huerto en el patio trasero, tomates, lechugas, hierbas y un jazmín que perfumaba las noches de verano. Era una vida tranquila y a mis 59 años me sentía en paz. Esa paz se rompió una martes de marzo, hace 3 años. Había llovido todo el día y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Era casi las 8 de la noche y aunque sabía que no debía salir tan tarde, necesitaba ir a la farmacia. Había pasado la tarde en el INSS, lidiando con la burocracia de mi jubilación y una jaqueca me martilleaba la cabeza. Además, tenía una alergia que me hacía arder los ojos y picar la piel, probablemente por algo que comí. La farmacia de don Joaquín, a 2 cuadras, era mi destino habitual. Conocía cada grieta de la acera, cada árbol, cada portón. Mi barrio era tranquilo, casas antiguas, familias que se conocían desde siempre, niños jugando durante el día. Nunca tuve miedo de caminar sola, aunque siempre era cuidadosa, como toda mujer debe serlo. Pero esa noche, una inquietud extraña me apretó el pecho mientras regaba mis plantas. Intenté ignorarla, atribuyéndola al cansancio, pero no se iba. Salí de casa cerrando el portón con llave. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento agitaba las hojas con fuerza. La farmacia estaba en la calle principal, un lugar concurrido incluso de noche. Don Joaquín, un hombre amable, unos 10 años mayor que yo, siempre preguntaba por mi salud y mis hijos. Era más que un farmacéutico, era un amigo del barrio. Necesitaba mis pastillas para la presión alta y un antialérgico. Mientras caminaba, saludé a doña María, que regaba sus plantas, y a don José,
sentado en su silla de plástico con una cerveza. Eran rostros familiares, mi paisaje cotidiano, y eso me tranquilizó. Pero al doblar la esquina hacia una calle más oscura, con menos faroles, la inquietud volvió como un latigazo. Sentí que alguien me observaba. Los pasos comenzaron cuando estaba a mitad de la calle. No eran los pasos casuales de un vecino. Seguían mi ritmo. Si aceleraba, ellos aceleraban. Si frenaba, se detenían. Mi corazón empezó a latir con fuerza y mis manos sudaban dentro de la bolsa, donde llevaba las llaves, mi billetera y la pequeña Biblia que siempre cargaba. Miré atrás, pero solo vi sombras moviéndose entre los árboles. Intenté convencerme de que era paranoia, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces escuché voces bajas, susurros que no podía entender, pero que sonaban como un plan. Eran al menos 2, tal vez 3 hombres. La calle estaba desierta, las casas cerradas, los portones altos. No había carros, solo el viento y el eco de esos pasos. Mi mente comenzó a calcular. Conocía un callejón que llevaba a la calle principal, pero también sabía de un terreno baldío que los vecinos pedían iluminar desde hacía años. Si llegaba a la farmacia, estaría a salvo. Al acercarme a la esquina de la calle principal, las voces se hicieron más claras. «Está sola. Esta calle es perfecta», dijo uno. Mi sangre se heló. No era paranoia. Me estaban siguiendo con intenciones oscuras. Aceleré el paso, casi corriendo, con la bolsa golpeando contra mi cuerpo. Sabía que no podía competir con su velocidad, pero conocía el barrio como la palma de mi mano. Había una casa con un portón entreabierto donde vivía un matrimonio joven con un bebé. Si llegaba allí, podía pedir ayuda. También estaba la tienda de don Carlos, que a veces cerraba tarde, pero al pasar por la casa vi que estaba oscura, el portón cerrado. La tienda también estaba cerrada, con solo una luz débil en el interior. El pánico comenzó a trepar por mi garganta, pero me obligué a mantener la calma. Cuando las luces de la calle principal aparecieron, sentí un alivio fugaz. Había carros, algunas personas caminando. Pensé que los hombres desistirían, pero no fue así. Los vi al otro lado de la calle, observándome desde la sombra de una cafetería cerrada. Entré a la farmacia con el corazón desbocado, intentando parecer normal. Don Joaquín notó mi nerviosismo. «¿Todo bien, Elena?» «Estás pálida», dijo. Le confesé que sentía que alguien me seguía. Él frunció el ceño, preocupado. «Últimamente han visto a unos tipos raros por aquí, probablemente drogadictos o ladrones. ¿Quieres que te acompañe a casa?» Lo rechacé, no queriendo molestarlo, convencida de que exageraba. ¡Qué error tan terrible! Pagué los medicamentos, guardé todo en la bolsa y salí fingiendo confianza. Pero los 3 hombres seguían allí, esperándome. Decidí cambiar de ruta, tomando una calle paralela más iluminada, aunque más larga. Durante unos minutos pareció funcionar. No veía a los hombres, no oía pasos. El ruido de los carros me tranquilizaba, pero al llegar a un tramo con menos faroles, aparecieron de nuevo, esta vez caminando hacia mí desde el frente, como si hubieran anticipado mi cambio de ruta. Mi corazón se detuvo. Intenté cruzar la calle,
pero otro hombre apareció detrás bloqueando mi escape. Estaba atrapada. Uno de ellos, el líder, me habló con una voz que intentaba ser amigable, pero destilaba amenaza. No tengas miedo, abuela. Solo queremos charlar. Sus ojos, fríos y vacíos, decían lo contrario. Los otros dos se acercaron, formando un semicírculo a mi alrededor. Uno tenía una cicatriz cerca del ojo, otro una cadena enrollada en la mano. Y entonces vi el brillo de una navaja en la mano del tercero. En ese momento supe que no era un simple robo. Querían más que mi bolsa. Querían mi dignidad, tal vez mi vida. Y fue entonces cuando decidí que, si iba a caer, lo haría luchando. El brillo de la navaja en la mano del tercer hombre fue como un relámpago que iluminó el peligro real que enfrentaba. No era solo un robo. Sus miradas hambrientas y sus sonrisas torcidas revelaban intenciones más oscuras. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho, pero en medio del pánico, una calma fría comenzó a apoderarse de mí. Había vivido 59 años, había perdido a mi esposo, había criado a mis hijos sola, y no iba a dejar que tres desconocidos en un callejón me quitaran todo. El líder, con su cicatriz junto al ojo, dio un paso más cerca, su aliento apestando a alcohol y cigarrillo. «Sé buena, abuela», dijo con una voz que mezclaba burla y amenaza. «Danos la bolsa, quítate esa alianza, y tal vez te dejemos ir sin problemas». Pero sus ojos decían otra cosa. No había salida fácil. Mis manos sudaban dentro de la bolsa, aferrando la pequeña Biblia, las llaves, los medicamentos que acababa de comprar. Sabía que entregar la bolsa no sería suficiente. Querían humillarme, tal vez algo peor. Los otros dos hombres se posicionaron estratégicamente, uno bloqueando la calle principal y el otro acercándose por mi derecha, con la cadena en la mano brillando bajo la luz tenue del farol. La calle estaba desierta, las casas cerradas, y el ruido de los carros en la avenida principal sonaba demasiado lejos para darme esperanza. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. Conocía el barrio como la palma de mi mano. Sabía que a unos metros había un callejón estrecho que llevaba a un terreno baldío, pero también a una calle más transitada. Si lograba llegar allí, podría gritar y atraer atención. También recordé la casa de don Enrique, un vecino jubilado que siempre estaba atento a los ruidos de la calle. Si tan solo pudiera acercarme lo suficiente para que me oyera, pero los hombres estaban demasiado cerca, y la navaja en la mano del tercero me recordaba que un movimiento en falso podía ser el último. Intenté ganar tiempo. «No tengo nada de valor», dije, con la voz temblando, pero tratando de sonar tranquila. «Solo tengo los medicamentos y unas monedas». El líder rió, un sonido seco que me heló la sangre. «¿Crees que somos estúpidos, vieja? Sabemos que tienes algo más. Y si no, igual nos divertiremos contigo». Sus palabras confirmaron mis peores temores. No era solo un robo. Querían violarme, humillarme, tal vez matarme para no dejar testigos. La idea de sus manos tocándome, de mi cuerpo roto en un callejón, encendió una furia que no sabía que tenía. Pensé en mis hijos, Saúl y Gabriel,
en cómo se sentirían si me encontraran muerta. Pensé en doña Antonia, la anciana de quien cuidaba, que dependía de mí. Pensé en mi jazmín, en mis tomates, en las pequeñas alegrías que había construido tras años de viudez. No podía dejar que me lo quitaran todo. El hombre con la cadena dio un paso hacia mí y sentí su mano pesada en mi hombro, apretando hasta hacerme estremecer. «Danos todo, ahora», gruñó. Intenté soltarme, pero su agarre era como un torno. El líder se acercó aún más y la navaja del tercero brilló más cerca de mi rostro. «Última oportunidad, abuela», dijo, con una sonrisa que era puro veneno. «No nos hagas perder la paciencia». Mi mente seguía calculando. Sabía que gritar podía empeorar las cosas, pero también sabía que quedarme callada era rendirme. Recordé una técnica que había visto en un programa de televisión. Si no puedes escapar, crea una distracción. Miré al líder a los ojos, fingiendo sumisión, y dejé caer la bolsa al suelo como si me rindiera. «Tomen lo que quieran», dije, con la voz quebrada. Pero mientras se agachaban a recogerla, di un paso atrás buscando el callejón. Fue un error. El hombre con la cadena me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí que se rompería. «¿A dónde crees que vas?», gritó, y antes de que pudiera reaccionar, el líder me dio un puñetazo en el rostro. El dolor explotó en mi mejilla y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Caí de rodillas, aturdida, pero no dejé de gritar. «¡Ayuda! ¡Socorro!», chillé con toda la fuerza de mis pulmones. Mis gritos resonaron en la calle vacía y por un instante pensé que nadie me oiría, pero entonces una luz se encendió en una casa cercana y la voz de don Enrique gritó desde una ventana: «¿Qué pasa ahí? ¿Quién está gritando?». Los hombres se miraron, con pánico en los ojos. No esperaban que alguien respondiera tan rápido. «¡Cállala!», ordenó el líder, y el hombre con la navaja levantó la hoja hacia mi pecho. En ese momento, con la muerte a centímetros, algo dentro de mí tomó el control. No era valentía, sino un instinto primal de supervivencia. Recordé un truco que mi esposo me había enseñado hace años, cuando trabajaba en rutas peligrosas. Si no puedes pelear, hazte la muerta. Cuando la navaja comenzó a bajar, dejé que mi cuerpo se desplomara, como si hubiera perdido el conocimiento. Mis ojos se cerraron, mi respiración se detuvo y mi cuerpo quedó inmóvil en el suelo sucio del callejón. La navaja rozó mi hombro, cortando la piel, pero no llegó al pecho como pretendían. Sentí la sangre caliente corriendo por mi brazo, pero no me moví. «¿Está muerta?», preguntó uno, con la voz temblorosa. «Creo que sí», respondió el líder, confundido. Le di fuerte. El hombre con la navaja se agachó, poniendo su mano en mi cuello para buscar pulso. Controlé cada músculo, cada aliento, haciendo que mi cuerpo pareciera un cadáver. Los segundos que pasaron fueron una eternidad. Podía sentir su aliento fétido, sus dedos ásperos en mi piel. Pero entonces, más luces se encendieron en las casas cercanas y las voces de los vecinos se acercaron. «Ya llamé a la policía», gritó don Enrique. Los hombres entraron en pánico. «¡Vámonos!», ordenó el líder. «Si está viva, se morirá desangrada». Agarraron mi bolsa y corrieron hacia el otro lado del callejón.
No me moví, no respiré, hasta que sus pasos se perdieron en la distancia. Cuando escuché a don Enrique acercarse, llamando mi nombre, abrí los ojos lentamente. Estaba vivo, sangrando, pero viva. Los vecinos me rodearon, ofreciéndome agua, un manta, mientras la sirena de una ambulancia se acercaba. «Lo hiciste, Elena», dijo don Enrique, con lágrimas en los ojos. «Engañaste a esos bastardos». Los paramédicos revisaron mis heridas. Un corte superficial en el hombro, moretones en el rostro y el brazo, un tobillo torcido. «Tuviste suerte», dijo uno. Pero no era suerte, era instinto, era la fuerza que no sabía que tenía. Mientras me llevaban al hospital, la rabia comenzó a crecer. No solo habían intentado robarme, habían querido violarme, matarme, arrancarme la dignidad. En la cama del hospital, con el rostro hinchado y el cuerpo dolorido, juré que no dejaría que se salieran con la suya. No sabía cómo, pero encontraría a esos hombres, los haría pagar, no por venganza ciega, sino por justicia, por todas las mujeres que, como yo, habían sentido el filo del miedo. Esa noche, mientras miraba el techo blanco del hospital, supe que mi vida había cambiado para siempre. No era solo una sobreviviente, era una luchadora, y mi batalla apenas comenzaba. En la cama del hospital, con el cuerpo dolorido y el sabor de la sangre aún en mi boca, la rabia se convirtió en un fuego que ardía dentro de mí. No era solo por el corte en el hombro, los moretones en el rostro o el tobillo torcido, era por la humillación, por la forma en que esos tres hombres me habían mirado como si fuera un objeto desechable, por la certeza de que, si no hubiera fingido estar muerta, me habrían violado y matado sin dudarlo. Mientras las enfermeras limpiaban mis heridas, mi mente no dejaba de girar. Recordaba sus rostros, la cicatriz del líder, el brillo de la navaja, el sonido de sus risas crueles. No podía dejar que se salieran con la suya. No era solo por mí, era por todas las mujeres que habían sentido ese mismo miedo, que no habían tenido la suerte de escapar. En ese momento juré que los encontraría, que los haría pagar, no con violencia ciega, sino con la justicia que merecían. Pero primero tenía que sanar no solo mi cuerpo, sino mi alma rota. Mis hijos, Saúl y Gabriel, llegaron al hospital horas después, con los rostros desencajados. Saúl, que había conducido 3 horas desde el interior, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste que necesitabas algo? No deberías estar sola», dijo con la voz quebrada. Gabriel, siempre más reservado, se quedó a mi lado, apretando mi mano en silencio. Querían que me mudara con ellos, que dejara São Paulo, que contratara a alguien para cuidarme, pero yo sabía que no podía ceder al miedo. Si cambiaba mi vida por completo, si dejaba de caminar por las calles que amaba, esos hombres habrían ganado. «No voy a dejar que me quiten mi libertad», les dije, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Ellos insistieron, pero al final respetaron mi decisión. Sin embargo, sus miradas de preocupación me seguían y sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. La policía tomó mi declaración en el hospital. Describí a los hombres lo mejor que pude: la cicatriz del líder, la cadena en la mano del segundo, la navaja del tercero. El oficial
Un hombre de mediana edad, con aire cansado, anotó todo, pero su tono no era alentador. Hacemos lo que podemos, doña Elena, pero estos casos son difíciles. Sin pruebas claras, es complicado atraparlos. Mi bolsa, encontrada 2 días después en un terreno baldío, estaba vacía, sin documentos, sin dinero, sin la pequeña Biblia que siempre llevaba. Pero eso no era lo que más me dolía. Lo que me quemaba era la idea de que esos hombres seguían libres, acechando a otras mujeres, riéndose de mi sufrimiento. Voy a encontrarlos, murmuré, mientras el oficial se iba. Él me miró con escepticismo, pero no dijo nada. En mi interior, la semilla de la venganza comenzaba a crecer, alimentada por la rabia y el deseo de justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Volver a mi apartamento fue como entrar en un lugar extraño. Cada ruido en la calle me hacía saltar, cada sombra me recordaba sus rostros. No podía dormir sin revisar las cerraduras 3 veces, sin mirar por la ventana, sin sostener un cuchillo de cocina bajo la almohada. Mis hijos me llamaban a diario, preocupados, pero yo me negaba a mostrarles mi miedo. Durante el día seguía mi rutina. Cuidaba de doña Antonia, regaba mis plantas, cocinaba, pero por dentro estaba planeando. No sabía cómo, pero encontraría a esos hombres. Hablé con don Joaquín, el farmacéutico, que había oído rumores sobre un grupo de jóvenes que rondaban el barrio, asaltando a mujeres solas. Dicen que son de una pandilla del otro lado de la ciudad, me contó. Tienen un tatuaje en el cuello, algo como un símbolo de poder. Recordé la tatuaje del líder, un diseño extraño que no había entendido en la penumbra. Era mi primera pista. Una semana después del ataque, visité a doña Antonia. Sus manos frágiles tomaron las mías y sus ojos, llenos de sabiduría, me miraron con intensidad. Elena, Dios te dio un regalo esa noche. No solo sobreviviste, descubriste quién eres realmente. Sus palabras me golpearon como un relámpago. Había pasado años viéndome como una viuda mayor, alguien que vivía para los demás, sin grandes sueños. Pero esa noche, en el callejón, había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. No voy a dejar que ganen, Antonia, le dije, con lágrimas en los ojos. No solo quiero sobrevivir, quiero que paguen. Ella asintió con una sonrisa triste. Hazlo con inteligencia, Elena. La venganza ciega destruye, pero la justicia construye. Sus palabras se grabaron en mi corazón y supe que mi lucha no sería solo por mí, sino por todas las mujeres que habían sentido ese mismo terror. Comencé a investigar por mi cuenta con una determinación que me sorprendía. Hablé con vecinos, con comerciantes, con cualquiera que pudiera tener información. Don Enrique, el vecino que me había salvado con sus gritos, me contó que había visto a los hombres antes, merodeando cerca de la cafetería cerrada. Tenían un coche, un Fiat viejo gris, dijo. Anoté cada detalle, construyendo un rompecabezas en mi mente. También me inscribí en un curso de autodefensa para mujeres mayores en un gimnasio cercano. Mis hijos pensaron que era una reacción exagerada, pero no entendían. No se trataba de aprender a pelear, se trataba de nunca volver a sentirme indefensa.
El instructor, un ex policía llamado Marcos, me miró con respeto. Tienes instinto, Elena. Lo que hiciste esa noche fue excepcional. Vamos a pulir eso. Las clases me dieron una sensación de control, pero también alimentaron mi deseo de justicia. No quería solo protegerme, quería atrapar a esos hombres. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vi un coche gris estacionado cerca de la cafetería donde los hombres habían esperado. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Me acerqué, fingiendo ajustar mi bolso, y vi un tatuaje en el brazo del conductor, el mismo símbolo que había visto en el cuello del líder. No era una coincidencia. Tomé nota de la matrícula y se la pasé a un amigo de Gabriel, un policía joven que trabajaba en el centro. No prometo nada, Elena, pero voy a investigar, dijo. Mientras tanto, empecé a frecuentar la cafetería, ahora abierta, preguntando discretamente al dueño si había visto a esos hombres. Vienen a veces de noche, me dijo. Son mala gente, Elena. Ten cuidado. Pero el cuidado ya no era suficiente. Quería justicia y la buscaría con cada fibra de mi ser. Las noches seguían siendo difíciles. Las pesadillas me llevaban al callejón, al brillo de la navaja, al dolor del puñetazo. Pero cada mañana, al regar mi jazmín, renovaba mi promesa. No dejaría que el miedo me ganara. Hablé con doña María, la vecina que regaba sus plantas, y con don José, el de la cerveza. Ambos prometieron estar atentos, avisarme si veían algo sospechoso. La comunidad comenzó a unirse y eso me dio fuerza, pero también sabía que mi lucha era peligrosa. Si esos hombres descubrían que los estaba buscando, vendrían por mí. Una noche, mientras cerraba las cortinas, vi una sombra moverse en la calle. Mi corazón se detuvo, pero no corrí a esconderme. Tomé el cuchillo de la cocina y me quedé junto a la ventana, lista para defenderme. La sombra se alejó, pero el mensaje estaba claro. No estaba a salvo. Sin embargo, mi rabia era más fuerte que el miedo. No sería una víctima otra vez. La sombra que vi esa noche desde mi ventana fue como un recordatorio cruel de que mi lucha apenas comenzaba. Cada crujido en la calle, cada movimiento en la oscuridad, me hacía apretar el cuchillo de cocina con más fuerza. Pero la rabia que ardía en mi pecho era más poderosa que el miedo. Esos hombres no solo habían intentado robarme, habían querido arrancarme la dignidad, la vida, y no iba a dejar que se salieran con la suya. Mi apartamento, que una vez fue mi refugio, ahora se sentía como una fortaleza bajo asedio. Sin embargo, no podía rendirme. Había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía, y la usaría para encontrar a esos criminales, no solo por mí, sino por todas las mujeres que podían ser sus próximas víctimas. Mientras regaba mi jazmín al amanecer, renovaba mi promesa. Los haría pagar, no con sangre, sino con la justicia que merecían. Los días siguientes al ataque fueron una mezcla de dolor y determinación. Mis heridas físicas, el corte en el hombro, los moretones, el tobillo torcido, comenzaron a sanar, pero las heridas emocionales eran más profundas. No podía cerrar los ojos sin ver la navaja, sin sentir el puñetazo en el rostro, sin escuchar las risas crueles de esos hombres. Mis hijos, Saúl y Gabriel,
Seguían llamándome a diario, insistiendo en que me mudara con ellos. «Mamá, ¿no estás segura ahí?», decía Saúl con la voz cargada de preocupación. Gabriel, más reservado, me enviaba mensajes con números de agencias de seguridad, pero yo me negaba. Mudarme sería admitir que habían ganado, que me habían quitado mi hogar, mi barrio, mi vida. «No voy a huir», les dije, con una firmeza que me sorprendía. Pero en las noches, cuando el silencio era roto por un ruido en la calle, mi corazón latía con un terror que no podía confesar. Mi investigación se convirtió en una obsesión. Cada detalle que había memorizado esa noche, la cicatriz del líder, la tatuaje en su cuello, el coche gris, era una pieza del rompecabezas. Hablé con más vecinos, tratando de no levantar sospechas. Doña María, que había visto a los hombres merodeando, me dijo que los había notado antes, siempre cerca de la cafetería cerrada. «Parecen de una pandilla, Elena». «Ten cuidado», advirtió. Don José, el vecino de la cerveza, mencionó que había oído rumores de robos violentos en barrios cercanos, siempre con un coche gris involucrado. Anoté todo en un cuaderno, junto con la matrícula que había memorizado. Mi amigo policía, el contacto de Gabriel, me llamó una tarde con noticias. «El coche está registrado a nombre de un tipo con antecedentes, un tal Leonel Pérez. Tiene un tatuaje en el cuello, como describiste, pero no tenemos suficiente para arrestarlo aún». Sus palabras eran un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de lo difícil que sería atraparlo. En el curso de autodefensa comencé a sentirme más fuerte. Marcos, el instructor, me enseñó técnicas para desarmar a un atacante, para usar mi entorno como arma, para mantener la calma bajo presión. «Tienes un instinto natural, Elena», decía, impresionado por mi rapidez para aprender. Las otras mujeres del curso, muchas con historias de violencia doméstica o asaltos, se convirtieron en mi apoyo. Una de ellas, Clara, de 65 años, me confesó que había sido atacada años atrás y nunca se recuperó del miedo. «Tú eres diferente, Elena. No te rendiste», dijo, con una admiración que me hizo sentir responsable. Empecé a compartir mi historia en el curso, no solo para sanar, sino para inspirarlas. «No somos víctimas, somos luchadoras», les decía, y cada vez que lo repetía, lo creía un poco más. Una noche, mientras cerraba las cortinas, vi el coche gris de nuevo, estacionado a una cuadra de mi casa. Mi corazón se detuvo, pero en lugar de esconderme, tomé una foto desde la ventana, asegurándome de captar la matrícula. Se la envié al policía, quien me advirtió: «No hagas nada por tu cuenta, Elena. Estos tipos son peligrosos». Pero la espera era insoportable. Sabía que Leonel Pérez era el líder, el hombre con la cicatriz, y que estaba libre, burlándose de mí. Decidí actuar. Fui a la cafetería, ahora abierta, y hablé con el dueño, un hombre mayor llamado Carlos. «Esos tipos vienen de noche, siempre en grupo», dijo. «Uno tiene una cicatriz cerca del ojo. Creo que son de una pandilla del otro lado de la ciudad». Le pedí que me avisara si los veía de nuevo, y aunque dudó, asintió. «Eres valiente, Elena, pero ten cuidado». La rabia me empujaba.
pero también me cegaba. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vi a un hombre que se parecía al líder. Estaba solo, fumando un cigarrillo en una esquina. Mi instinto me gritó que lo enfrentara, pero mi entrenamiento de autodefensa me detuvo. No tenía pruebas, no tenía un arma, y él era más fuerte. En lugar de atacarlo, lo seguí a distancia, memorizando cada detalle: su ropa, su forma de caminar, el tatuaje en su cuello. Lo vi entrar en un bar a unas calles de distancia, un lugar conocido por ser punto de encuentro de pandilleros. Anoté la dirección y se la pasé al policía. «Estás jugando con fuego, Elena», me dijo, pero prometió vigilar el lugar. Esa noche no dormí. La imagen de su rostro, su sonrisa cruel, me perseguía, pero también me llenaba de una determinación feroz. No descansaría hasta verlo tras las rejas. Mis hijos notaron el cambio en mí. «Mamá, estás obsesionada», dijo Gabriel durante una visita. «Esto no es saludable». Pero no entendían. No era solo venganza, era justicia, no solo por mí, sino por todas las mujeres que habían sido sus víctimas. Doña Antonia, la anciana de quien cuidaba, me miraba con orgullo. «Estás haciendo lo correcto, Elena, pero no dejes que el odio te consuma», dijo, apretando mis manos. Sus palabras me hicieron reflexionar. Sabía que la venganza podía destruirme, pero también sabía que el silencio era peor. Decidí equilibrar mi lucha. Seguí con el curso de autodefensa, asistí a grupos de apoyo para sobrevivientes de violencia y comencé a dar charlas en centros comunitarios, contando mi historia para inspirar a otras mujeres. «No somos frágiles», decía, «somos fuertes, incluso cuando el mundo intenta rompernos». Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una llamada del policía. «Encontramos el bar que mencionaste. Hicimos una redada y atrapamos a 2 de los hombres. Uno tiene una cicatriz cerca del ojo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Es él?», pregunté, con la voz temblando. «Creemos que sí. Necesitamos que vengas a identificarlo». Colgué, con las manos temblando de emoción y miedo. Había dado un paso hacia la justicia, pero también sabía que el líder, Leonel Pérez, no se rendiría fácilmente. Esa noche, mientras miraba a mi Jazmín bajo la luz de la luna, renové mi promesa. No pararía hasta que todos pagaran, no por odio, sino por las mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de fingirse muertas, de escapar, de luchar. La llamada del policía, confirmando la captura de 2 de los hombres, fue como un relámpago en la oscuridad, pero no apagó el fuego de la rabia que ardía en mi pecho. Saber que el líder, Leonel Pérez, el hombre con la cicatriz junto al ojo, estaba entre los detenidos, me llenó de un alivio momentáneo, pero también de una inquietud que no podía ignorar. «Necesitamos que vengas a identificarlo», había dicho el oficial, y esas palabras resonaban en mi cabeza como un tambor de guerra, mientras conducía al cuartel de policía, con el corazón latiendo en los oídos. Sentía una mezcla de miedo y determinación. No era solo por mí, era por todas las mujeres que habían sentido el filo de su navaja, el peso de sus miradas crueles. Pero también sabía que enfrentarlo cara a cara sería como volver a ese callejón oscuro, revivir el terror de esa noche. En mi apartamento, antes de salir, tomé la pequeña Biblia
que siempre llevaba en mi bolsa, la misma que había perdido en el asalto. Había comprado una nueva, y aunque no rezaba como antes, sus páginas me daban una extraña calma. No temeré mal alguno, murmuré, aferrándome al Salmo 23 como un escudo. En la comisaría el aire estaba cargado de un olor a café rancio y sudor. El oficial me llevó a una sala con un vidrio polarizado, detrás del cual estaban los sospechosos. Cuando vi al hombre con la cicatriz, mi cuerpo tembló. Era él, sin duda. El mismo cabello rapado a los lados, la misma mirada fría, la misma tatuaje en el cuello que había visto bajo la luz tenue del callejón. «Es él», dije, con la voz quebrada pero firme. El otro detenido era el hombre con la cadena, con su respiración asmática y su postura encorvada. El tercero, el de la navaja, seguía prófugo, pero el oficial me aseguró que lo encontrarían. «Hiciste algo increíble, Elena», dijo con un respeto que no esperaba. No muchas personas tienen el valor de identificar a sus atacantes. Pero no me sentía valiente. Sentía que cada paso en esta cacería era un riesgo y que Leonel Pérez, incluso esposado, seguía siendo una amenaza. Mientras salía de la comisaría, vi su mirada a través del vidrio y un escalofrío me recorrió. No era el fin. Era solo el comienzo. Volver a casa esa noche fue como caminar sobre brasas. Cada ruido en la calle, cada sombra en la esquina, me hacía apretar la bolsa contra mi pecho. Mis hijos, Saúl y Gabriel, seguían insistiendo en que me mudara con ellos. «Mamá, esto es demasiado peligroso», dijo Saúl por teléfono, con la voz cargada de preocupación. «No puedes seguir jugando a la detective». Pero no era un juego, era una misión. No podía dejar que esos hombres siguieran libres, aterrorizando a otras mujeres. Doña Antonia, mi vecina anciana, fue la única que entendió. «Estás haciendo lo que Dios puso en tu camino, Elena», me dijo, apretando mis manos frágiles, «pero no dejes que el odio te consuma». Sus palabras me hicieron reflexionar. Sabía que mi deseo de justicia bordeaba la venganza, pero no podía parar. Cada noche, al cerrar las cortinas, miraba mi jazmín bajo la luna y renovaba mi promesa. No descansaría hasta que todos pagaran. Mi vida cambió tras la identificación. Las clases de autodefensa se convirtieron en mi refugio. Marcos, el instructor, me enseñó a usar llaves, cuchillos de cocina, incluso una silla como arma. «Tu instinto te salvó esa noche, Elena. Ahora vamos a pulirlo», decía. Las otras mujeres del curso, muchas con historias de violencia, se convirtieron en mi tribu. Clara, la sobreviviente de un asalto anterior, me miraba con admiración. «Tú no te rendiste, Elena. Nos inspiras a todas». Empecé a dar charlas en centros comunitarios, contando mi historia para enseñar a otras mujeres a protegerse. «No somos víctimas, somos luchadoras», decía, y cada vez que lo repetía, sentía que mi propósito crecía. Pero también sabía que mi lucha era peligrosa. Leonel Pérez y sus cómplices tenían conexiones y yo era una amenaza para ellos. Una tarde, mientras regresaba del curso, vi el coche gris de nuevo estacionado a 2 calles de mi casa. Mi corazón se detuvo, pero en lugar de correr, saqué mi teléfono y tomé una foto. La envié al policía, quien me llamó minutos después.
Elena, no hagas nada. Ese coche está vinculado a una pandilla. Estamos vigilándolos. Pero la espera era insoportable. Sabía que el hombre de la navaja seguía libre y cada día que pasaba era una oportunidad para que viniera por mí. Decidí ser más proactiva. Frecuenté el bar donde había visto al líder disfrazándome con una bufanda y gafas oscuras. El dueño, Carlos, me reconoció y me advirtió: «No te metas con ellos, Elena. Son de una pandilla peligrosa». Pero no podía parar. Una noche vi al hombre de la navaja entrar al bar. Su rostro, iluminado por un neón, era inconfundible. Anoté cada detalle y se lo pasé al policía, quien prometió actuar. Las noches seguían siendo un tormento. Las pesadillas me llevaban al callejón, al brillo de la navaja, al dolor del puñetazo. Pero también soñaba con enfrentarlos, con verlos esposados, con recuperar mi paz. Mis hijos notaron mi obsesión. «Mamá, esto te está destruyendo», dijo Gabriel durante una visita. «No puedes vivir para casarlos». Pero no entendían. No era solo por mí, era por todas las mujeres que habían sido sus víctimas, por las que no tuvieron la oportunidad de fingirse muertas. Doña Antonia me dio una perspectiva diferente. «Estás luchando por justicia, Elena, pero no olvides vivir. No dejes que te quiten eso también». Sus palabras me hicieron dudar. ¿Estaba perdiendo más de lo que ganaba? Pero cada vez que veía el coche gris, cada vez que recordaba sus risas crueles, la rabia me empujaba a seguir. Una noche recibí una llamada anónima. Una voz masculina, fría como el hielo, dijo: «Para de meterte con nosotros, vieja, o te encontraremos». Colgué con el corazón acelerado, pero en lugar de esconderme, me llené de furia. Llamé al policía y le di el número. «Estamos cerca, Elena, pero ten cuidado», dijo. Al día siguiente, mientras daba una charla en un centro comunitario, vi a un hombre en la puerta observándome. No era el líder ni el de la navaja, pero su tatuaje en el cuello era idéntico. Mi corazón se detuvo, pero seguí hablando, con la voz temblando. Después le conté al policía, quien reforzó la vigilancia en mi casa. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía parar. Cada paso que daba me acercaba más a ellos, pero también me ponía en mayor peligro. La comunidad comenzó a unirse a mi lucha. Doña María, don José y otros vecinos prometieron estar atentos, avisarme si veían algo sospechoso. Clara, del curso de autodefensa, me acompañaba a veces, convirtiéndose en mi aliada. Una noche, mientras compartíamos un café, me dijo: «Elena, estás haciendo algo grande, pero no dejes que te consuma». Sus palabras eran un eco de las de doña Antonia, y por primera vez dudé. ¿Y si mi obsesión por la justicia me estaba destruyendo? Pero entonces recordé el callejón, la navaja, la sangre en mi hombro. No podía rendirme. Mientras miraba mi jazmín bajo la luz de la luna, renové mi promesa. Los encontraría, los haría pagar, no por odio, sino por todas las mujeres que merecían justicia. La amenaza telefónica, con esa voz fría que me ordenaba parar, fue como un viento helado que avivó aún más el fuego de mi determinación. Cada noche
Mientras cerraba las cortinas de mi apartamento, sentía que los ojos de esos hombres seguían vigilándome desde las sombras. Pero en lugar de doblegarme, el miedo se transformó en una furia que me impulsaba a seguir adelante. No podía rendirme, no después de haber sentido la navaja en mi piel, el puñetazo en mi rostro, la certeza de que habían querido no solo robarme, sino destruirme. Mi lucha ya no era solo por mí, era por todas las mujeres que habían sido sus víctimas, por las que nunca tuvieron la oportunidad de fingirse muertas para escapar. Mientras regaba mi jazmín bajo la luz de la luna, renovaba mi promesa. No descansaría hasta que el hombre de la navaja, el último prófugo, estuviera tras las rejas. Pero también sabía que mi cacería era un camino peligroso, uno que podía costarme más de lo que estaba dispuesta a pagar. La policía seguía investigando y la captura de Leonel Pérez y su cómplice con la cadena era un paso adelante, pero el hombre de la navaja seguía libre como un lobo suelto en la noche. Mi amigo policía, el contacto de Gabriel, me mantenía informada. «Estamos cerca, Elena, pero este tipo es escurridizo», me dijo una tarde, con un tono que mezclaba frustración y admiración por mi persistencia. Le había dado cada detalle que recordaba: la forma en que sostenía la navaja con la mano izquierda, su respiración pesada, el brillo de sus ojos bajo la luz del farol. También le pasé la dirección del bar donde lo había visto, y aunque habían hecho redadas, no lo habían encontrado. «No hagas nada por tu cuenta», me advirtió. Pero la espera era insoportable. Cada día que pasaba era una oportunidad para que atacara a otra mujer, y la idea de que alguien más sintiera el terror que yo había vivido me llenaba de una rabia que no podía contener. En el curso de autodefensa, mi determinación se fortalecía. Marcos, el instructor, me enseñó técnicas más avanzadas: cómo desarmar a alguien con una navaja, cómo usar el peso de mi cuerpo para derribar a un atacante más fuerte, cómo leer el lenguaje corporal para anticipar un movimiento. «Tienes un instinto de superviviente, Elena», decía, con una sonrisa de orgullo. Las otras mujeres del curso, especialmente Clara, se convirtieron en mi apoyo. Compartíamos nuestras historias, nuestras heridas, y cada charla me hacía sentir menos sola. Clara, que había sobrevivido a un asalto años atrás, me miraba con admiración. «No te rindes, Selena, nos das fuerza a todas». Empecé a dar más charlas en centros comunitarios, contando mi historia para enseñar a otras mujeres a protegerse. «No somos víctimas, somos luchadoras», repetía, y cada vez que lo decía, sentía que mi propósito crecía. Pero en el fondo, sabía que mi lucha no estaría completa hasta que el hombre de la navaja pagara. Mi vida diaria se convirtió en una danza entre la rutina y la vigilancia. Por las mañanas, cuidaba de doña Antonia, llevándola al médico o comprándole sus medicinas. Por las tardes, asistía al curso o hablaba con vecinos, buscando más pistas. Don José, el de la cerveza, me contó que había visto al hombre de la navaja en el bar, siempre acompañado por otros pandilleros. «Tiene una cicatriz en la mano izquierda», dijo, y ese detalle me dio una nueva pieza del rompecabezas. Anoté todo en mi cuaderno, que se había convertido en mi mapa de guerra, pero las noches eran las peores. Cada ruido en la calle
me hacía saltar. Cada sombra me recordaba sus rostros. Una noche, mientras cerraba la puerta, escuché pasos en la escalera de mi edificio. Mi corazón se detuvo. Tomé el cuchillo de cocina y me quedé junto a la puerta, lista para defenderme. Pero era solo un vecino, subiendo con una bolsa de supermercado. «Tranquila, Elena», me dijo al verme pálida. Pero la tranquilidad era un lujo que ya no tenía. La comunidad se convirtió en mis ojos y oídos. Doña María, don José y otros vecinos prometieron avisarme si veían algo sospechoso. Clara del Curso empezó a acompañarme a veces, convirtiéndose en mi sombra protectora. Una tarde, mientras tomábamos café, me confesó: «Admiro tu valentía, Elena, pero me preocupa. Esto te está consumiendo». Tenía razón. Mi obsesión por atrapar al hombre de la navaja me estaba quitando el sueño, el apetito, la paz, pero no podía parar. Cada vez que miraba mi jazmín, recordaba el callejón, la sangre, el miedo y la rabia me empujaba a seguir. «No es solo por mí, Clara», le dije, «es por todas las que no pudieron escapar». Ella sintió, con lágrimas en los ojos. «Entonces seguiremos juntas», prometió, y su apoyo me dio un nuevo aliento. Una noche recibí una llamada del policía. «Encontramos al tipo de la navaja. Lo atrapamos en el bar que mencionaste. Se llama Marco García. Tiene antecedentes por asalto y agresión. Necesitamos que vengas a identificarlo». Mi corazón dio un vuelco. Colgué, temblando de emoción y miedo. Era el momento que había estado esperando, pero también el más peligroso. Si lo identificaba, no habría vuelta atrás. Fui a la comisaría al día siguiente con el estómago revuelto. Detrás del vidrio polarizado vi su rostro, la misma mirada fría, la misma cicatriz en la mano izquierda. «¿Es él?», dije con la voz firme. El oficial asintió. «Con esto podemos encerrarlos a todos. Pero, Elena, ten cuidado. Esta pandilla no olvida». Sus palabras eran un recordatorio de que mi lucha tenía un costo, pero también una confirmación de que estaba cerca de la justicia. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, no pude dormir. Las imágenes del callejón, de la navaja, de su rostro, giraban en mi mente, pero también había una chispa de esperanza. Había identificado a los 3 hombres, y aunque la pandilla seguía siendo una amenaza, sentía que había ganado una batalla. Llamé a mis hijos para contarles. Saúl, aliviado, dijo: «Mamá, ahora puedes descansar». Pero Gabriel, más realista, advirtió: «Esto no termina aquí, mamá. Esos tipos tienen amigos». Tenía razón. Una semana después, mientras caminaba a casa, vi un coche gris estacionado cerca. Mi corazón se detuvo, pero en lugar de correr, tomé una foto y se la envié al policía. «Estamos vigilando, Elena», respondió, pero el miedo seguía allí, mezclado con una furia que no se apagaba. En el curso de autodefensa, Marcos me enseñó una técnica nueva: cómo usar un spray de pimienta. «Llévalo siempre, Elena», dijo, «no bajes la guardia». Clara y yo practicábamos juntas, riendo a veces para aliviar la tensión, pero sabiendo que nuestra preparación era seria. Una noche, mientras compartíamos un café,
Clara me miró con seriedad. Elena, estás haciendo algo grande, pero no dejes que te destruya. Mereces vivir, no solo pelear. Sus palabras me hicieron dudar. ¿Estaba perdiendo más de lo que ganaba? Pero entonces recordé el callejón, la navaja, la sangre. No podía parar. Mientras miraba mi jazmín bajo la luna, renové mi promesa. No descansaría hasta que la justicia estuviera completa, no solo por mí, sino por todas las mujeres que merecían estar a salvo. La identificación de Marco García, el hombre de la navaja, fue como un puñetazo que me dejó sin aliento, pero también encendió una chispa de triunfo en mi pecho. Verlo detrás del vidrio, polarizado, con su mirada fría y la cicatriz en la mano izquierda, me trajo de vuelta al callejón, al filo de su arma contra mi piel, al terror de esa noche, pero también me llenó de una furia contenida que me hacía apretar los puños hasta que las uñas se clavaban en mis palmas. Había atrapado a los 3 responsables del ataque, pero sabía que la pandilla a la que pertenecían no olvidaría mi nombre. Cada noche, mientras cerraba las cortinas de mi apartamento, sentía sus ojos invisibles vigilándome desde las sombras. Mi jazmín, que antes perfumaba mis noches, ahora era un recordatorio de mi promesa. No descansaría hasta que todos pagaran, no por venganza ciega, sino por una justicia que protegiera a las mujeres que aún caminaban por calles oscuras, temiendo ser las próximas. La policía intensificó la vigilancia en mi barrio, pero sus recursos eran limitados. Hemos atrapado a los principales, Elena, pero esta pandilla tiene raíces profundas, me dijo el oficial, con un tono que mezclaba respeto y preocupación. Mantente alerta. Sus palabras eran un eco constante en mi mente, pero no podía quedarme quieta, esperando a que vinieran por mí. Mi vida se había convertido en una danza peligrosa entre la rutina y la cacería. Por las mañanas seguía cuidando de doña Antonia, llevándola al médico o compartiendo un café mientras ella hablaba de sus recuerdos. Por las tardes asistía al curso de autodefensa, donde Marcos, el instructor, me enseñaba a usar un bastón como arma. Eres como un lobo, Helena, tienes instinto, pero debes ser precisa, decía, con una sonrisa que me daba fuerza. Pero las noches eran un tormento. Cada ruido en la calle, cada sombra en la ventana, me hacía tomar el cuchillo de cocina que ahora guardaba bajo la almohada. Mis hijos, Saúl y Gabriel, seguían preocupados. Saúl me llamó una noche con la voz temblando. Mamá, esto es una locura. No puedes seguir persiguiendo pandillas. Ven a vivir con nosotros. Gabriel, más práctico, me envió un spray de pimienta por correo. Úsalo, mamá, pero para de jugar a la detective. No entendían que no era un juego. Cada vez que veía el coche gris o una figura sospechosa en la esquina, recordaba el callejón, la navaja, la sangre corriendo por mi hombro. No podía rendirme, no cuando sabía que la pandilla seguía activa, acechando a otras mujeres. Doña Antonia, con su sabiduría de 80 años, fue la única que comprendió mi lucha. Estás haciendo lo que Dios puso en tu camino, Elena, me dijo, apretando mis manos frágiles. Pero no dejes que el odio te consuma. La justicia es un fuego que debe quemar limpio. Sus palabras me hacían dudar. ¿Estaba cruzando la línea entre justicia y venganza?
En el curso de autodefensa, las otras mujeres se convirtieron en mi refugio. Clara, mi amiga más cercana, me acompañaba a veces a casa, asegurándose de que llegara a salvo. Una tarde, mientras compartíamos un café, me miró con seriedad. Elena, estás haciendo algo increíble, pero me preocupa. No puedes vivir solo para casarlos. Sus palabras eran un eco de las de doña Antonia, y por un momento dudé. ¿Y si mi obsesión me estaba destruyendo? Pero entonces recordé el rostro de Marco García, su navaja, su risa cruel. No puedo parar, Clara, respondí, con la voz temblando. Si lo hago, ellos ganan. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Entonces lo haremos juntas, prometió, y su apoyo me dio un nuevo aliento. Las charlas en los centros comunitarios se convirtieron en mi plataforma. Contaba mi historia, enseñaba técnicas de defensa y animaba a las mujeres a confiar en sus instintos. No somos víctimas, somos luchadoras, repetía, y cada vez que lo decía, sentía que mi propósito crecía. Una noche, mientras regresaba del curso, vi el coche gris de nuevo, estacionado frente al bar donde había visto a Marco García. Mi corazón se aceleró, pero en lugar de correr, me acerqué, escondida tras un árbol. Dos hombres salieron del bar, hablando en voz baja. Uno tenía un tatuaje en el cuello idéntico al del líder. Tomé una foto con mi teléfono y se la envié al policía. Elena, estás jugando con fuego, me respondió. Déjanos a nosotros. Pero la espera era insoportable. Sabía que la pandilla seguía activa, y cada día que pasaba era una oportunidad para que atacaran a otra mujer. Decidí ser más audaz. Frecuenté ir al bar, disfrazada con una bufanda y gafas oscuras, fingiendo ser una cliente más. El dueño, Carlos, me reconoció y me advirtió. No vengas más, Elena. Estos tipos saben quién eres. Sus palabras me helaron la sangre, pero también encendieron mi furia. Si sabían quién era, entonces sabían que no me rendiría. Una tarde recibí una llamada anónima. Una voz masculina, áspera y amenazante, dijo: «Para, vieja, o te cortaremos el cuello». Colgué, con el corazón latiendo en los oídos, pero en lugar de esconderme, la rabia me consumió. Llamé al policía y le di el número. «Estamos rastreándolo, Elena, pero no hagas nada estúpido», dijo. Al día siguiente, mientras daba una charla en un centro comunitario, vi a un hombre en la puerta, observándome. No era Marco García, ni Leonel Pérez, pero su tatuaje en el cuello era inconfundible. Mi voz tembló, pero seguí hablando, enseñando a las mujeres a usar un llavero como arma. Después le conté al policía, quien reforzó la vigilancia en mi casa. «Estás en su radar, Elena», advirtió. «No bajes la guardia». La comunidad se convirtió en mi ejército. Doña María y don José vigilaban la calle, avisándome si veían algo sospechoso. Clara me acompañaba a menudo, convirtiéndose en mi sombra protectora. Una noche, mientras compartíamos un café, me dijo: «Elena, estás haciendo historia, pero no dejes que te destruya». Sus palabras me hicieron dudar. ¿Estaba perdiendo más de lo que ganaba? Pero entonces
Recordé el callejón, la navaja, la sangre. No podía parar. Una semana después, el policía me llamó con noticias. Habían atrapado a otro miembro de la pandilla, un hombre que confesó estar involucrado en mi ataque. Dijo que Leonel Pérez ordenó que te buscaran. Elena, quieren silenciarte. Mi corazón se detuvo, pero en lugar de miedo, sentí una furia renovada. No me callarían. Mientras miraba mi jazmín bajo la luna, renové mi promesa. No pararía hasta que la justicia fuera completa, por mí, por todas las mujeres que merecían estar a salvo. La confesión del nuevo detenido, que admitió que Leonel Pérez había ordenado buscarme, fue como un puñetazo en el estómago, pero también un combustible para mi furia. Saber que la pandilla aún me tenía en la mira, que mi nombre circulaba entre sus susurros oscuros, me llenaba de un miedo que se mezclaba con una rabia ardiente. Cada noche, mientras cerraba las cortinas de mi apartamento, sentía sus ojos invisibles perforándome desde la calle. Pero en lugar de esconderme, esa amenaza avivaba mi determinación. No era solo por mí, era por todas las mujeres que habían sentido el filo de una navaja, el peso de una mirada cruel, el terror de saberse solas en un callejón. Mi jazmín, perfumando la noche, era un recordatorio de mi promesa. No pararía hasta que la justicia atrapara a cada uno de los responsables, hasta que ninguna mujer tuviera que fingirse muerta para sobrevivir. Pero también sabía que mi cacería era un juego peligroso, uno que podía costarme la vida. La policía intensificó las redadas guiados por las pistas que les había dado: la matrícula del coche gris, la descripción del tatuaje, las noches en el bar donde los pandilleros se reunían. Mi amigo policía, el contacto de Gabriel, me llamó una tarde con noticias. Hemos identificado al último hombre, Elena. Se llama Rafael Costa, el de la navaja. Está escondido, pero lo encontraremos. Su voz era un destello de esperanza, pero también un recordatorio del peligro. No hagas nada por tu cuenta, Elena. Estos tipos son vengativos. Pero la espera era una tortura. Cada día que Rafael seguía libre era una oportunidad para que atacara a otra mujer, y la idea de que alguien más sintiera el frío de su navaja contra la piel me llenaba de una furia que no podía contener. Decidí ser más audaz. Seguí frecuentando el bar, disfrazada con una bufanda y gafas oscuras, escuchando las conversaciones, observando desde las sombras. El dueño, Carlos, me miraba con preocupación. «Elena, ¿estás jugando con fuego? Si te reconocen, no habrá policía que te salve». Pero no podía parar. La justicia era mi obsesión. En el curso de autodefensa, mi entrenamiento se volvió más intenso. Marcos, el instructor, me enseñó a usar un cuchillo de cocina como arma letal, a leer el lenguaje corporal de un atacante, a escapar de un agarre. «Tienes el espíritu de una leona, Elena», decía, con una mezcla de admiración y preocupación. Las otras mujeres del curso, especialmente Clara, se convirtieron en mi familia. Compartíamos nuestras historias, nuestras heridas, y cada charla me hacía sentir menos sola. Clara, que había sobrevivido a un asalto años atrás, me abrazó una noche después del curso. «Estás haciendo algo grande, Elena, pero no dejes que te consuma.
Mereces vivir, no solo pelear. Sus palabras eran un eco de doña Antonia, y por un momento dudé. ¿Estaba perdiendo más de lo que ganaba? Pero entonces recordé el callejón, el brillo de la navaja, la sangre corriendo por mi hombro. No podía rendirme, no cuando estaba tan cerca. Mis hijos Saúl y Gabriel seguían insistiendo en que me mudara con ellos. «Mamá, esto es una locura», dijo Saúl durante una visita, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedes enfrentarte a una pandilla sola». Gabriel, más práctico, me regaló un celular con un botón de emergencia conectado a la policía. «Úsalo, mamá, pero para», suplicó, pero no entendían. No era solo por mí, era por todas las mujeres que habían sido sus víctimas, por las que no tuvieron la oportunidad de fingirse muertas. Doña Antonia, con su sabiduría de 80 años, fue la única que comprendió. «Estás luchando por algo más grande, Elena, pero no olvides quién eres», me dijo, apretando mis manos. Sus palabras me hicieron reflexionar. Sabía que mi deseo de justicia bordeaba la venganza, pero el silencio era peor. Cada noche, al mirar mi jazmín bajo la luna, renovaba mi promesa. No pararía hasta que Rafael Costa estuviera tras las rejas. Una noche, mientras regresaba del curso, vi el coche gris de nuevo estacionado frente al bar. Mi corazón se aceleró, pero en lugar de correr, me acerqué, escondida tras un poste. Vi a Rafael Costa salir del bar, con la navaja brillando en su mano mientras hablaba con otro hombre. Mi instinto me gritó que lo enfrentara, pero mi entrenamiento me detuvo. Tomé una foto con mi celular y se la envié al policía. «Lo tenemos, Elena». «No hagas nada», respondió. Pero la espera era insoportable. Sabía que Rafael era el último eslabón, el más peligroso, y que no se rendiría fácilmente. Decidí seguirlo a distancia, memorizando sus movimientos, sus gestos. Lo vi entrar en un edificio abandonado, un lugar conocido por ser un punto de reunión de pandilleros. Anoté la dirección y se la pasé al policía, quien me advirtió: «Estás cruzando una línea, Elena. Déjanos a nosotros». Pero no podía quedarme quieta. Cada día que pasaba era una oportunidad para que Rafael atacara a otra mujer. Las pesadillas seguían torturándome. Cada noche volvía al callejón, sentía el filo de la navaja, escuchaba las risas crueles, pero también soñaba con enfrentarlos, con verlos esposados, con recuperar mi paz. Una tarde, mientras daba una charla en un centro comunitario, vi a un hombre en la puerta, observándome. No era Rafael, pero su tatuaje en el cuello era idéntico. Mi voz tembló, pero seguí hablando, enseñando a las mujeres a usar un llavero como arma. Después le conté al policía, quien reforzó la vigilancia en mi casa. «Estás en su radar, Helena», dijo. «No bajes la guardia». La comunidad seguía siendo mi ejército. Doña María y don José vigilaban la calle, avisándome si veían algo sospechoso. Clara me acompañaba a menudo, convirtiéndose en mi sombra protectora. Una noche, mientras compartíamos un café, me dijo: «Elena, estás haciendo historia, pero no dejes que te destruya». Sus palabras me hicieron dudar. ¿Estaba perdiendo más de lo que ganaba?
Pero entonces recordé el callejón, la navaja, la sangre. No podía parar. Una madrugada recibí una llamada anónima. Una voz masculina, áspera y amenazante, dijo: «Para, vieja, o te cortaremos en pedazos». Colgué, con el corazón latiendo en los oídos, pero en lugar de esconderme, la furia me consumió. Llamé al policía y le di el número. «Estamos cerca, Elena, pero ten cuidado», dijo. Al día siguiente, mientras caminaba al curso, vi el coche gris de nuevo, siguiendo mi ruta. Mi corazón se detuvo, pero en lugar de correr, tomé una foto y se la envié al policía. «Lo atraparemos, Elena», prometió. Esa noche, mientras miraba mi jazmín bajo la luna, renové mi promesa. No pararía hasta que Rafael Costa pagara, no por odio, sino por todas las mujeres que merecían justicia. La cacería estaba cerca de su fin, pero el precio de mi lucha seguía creciendo y no sabía si estaba preparada para pagarlo. La imagen del coche gris siguiéndome desde la distancia era como un espectro que se negaba a desvanecerse, un recordatorio de que mi lucha estaba lejos de terminar. Cada noche, mientras cerraba las cortinas de mi apartamento, sentía el peso de las amenazas que resonaban en mi mente. «Para, vieja, o te cortaremos en pedazos». Pero en lugar de doblegarme, esas palabras avivaban la furia que se había convertido en mi motor. Había identificado a Leonel Pérez y a Marco García, pero Rafael Costa, el hombre de la navaja, seguía libre, un lobo suelto que podía atacar en cualquier momento. Mi jazmín, perfumando la noche, era mi ancla, un símbolo de la vida que no dejaría que me arrebataran. Pero sabía que mi cacería era un camino peligroso, uno que podía costarme más de lo que estaba preparada para pagar. Mientras miraba la luna, renovaba mi promesa. No pararía hasta que Rafael estuviera tras las rejas, no por odio, sino por la justicia que todas las mujeres merecíamos. La policía estaba cada vez más cerca. Gracias a las pistas que les había dado, la foto del coche gris, la dirección del edificio abandonado, la descripción del tatuaje. Mi amigo policía, el contacto de Gabriel, me llamó una tarde con noticias. «Hemos localizado a Rafael Costa. Elena, está escondido en un suburbio al este de la ciudad. Haremos una redada esta noche». Mi corazón dio un vuelco. Era el momento que había esperado, pero también el más aterrador. «¿Puedo ir?», pregunté, con la voz temblando. «De ninguna manera», respondió con firmeza. «Esto es trabajo policial. Quédate en casa y mantente a salvo». Pero la idea de quedarme quieta mientras ellos lo atrapaban era insoportable. Quería verlo esposado, quería mirarlo a los ojos y que supiera que yo, la vieja que habían subestimado, lo había vencido. Prometí quedarme en casa, pero mi mente ya estaba planeando. En el curso de autodefensa, mi entrenamiento se volvió más intenso. Marcos, el instructor, me enseñó a usar un bastón extensible, un arma pequeña pero letal. «Eres una leona, Elena, pero no te confíes», decía, con una mezcla de admiración y preocupación. Las otras mujeres del curso, especialmente Clara, eran mi refugio. Compartíamos nuestras historias, nuestras heridas, y cada charla me hacía sentir menos sola. Clara
que había sobrevivido a un asalto años atrás, me abrazó una noche después del curso. Estás haciendo algo grande, Elena, pero no dejes que te consuma. Mereces vivir, no solo pelear. Sus palabras eran un eco de las de doña Antonia, y por un momento dudé. ¿Estaba perdiendo más de lo que ganaba? Pero entonces recordé el callejón, el brillo de la navaja, la sangre en mi hombro. No podía rendirme, no cuando estaba tan cerca. Mis hijos, Saúl y Gabriel, seguían insistiendo en que dejara la cacería. Mamá, esto es una locura, dijo Saúl por teléfono con la voz quebrada. No puedes enfrentarte a una pandilla sola. Gabriel, más práctico, me envió un sistema de alarma para mi apartamento. Úsalo, mamá, pero para, suplicó. Pero no entendían. No era solo por mí, era por todas las mujeres que habían sido víctimas de Rafael y su pandilla. Doña Antonia, con su sabiduría, fue la única que comprendió. Estás luchando por algo más grande, Elena, pero no olvides quién eres, dijo, apretando mis manos. Sus palabras me hicieron reflexionar. Sabía que mi deseo de justicia bordeaba la venganza, pero el silencio era peor. Cada noche, al cerrar las cortinas, miraba mi jazmín y renovaba mi promesa. No pararía hasta que la justicia estuviera completa. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una llamada del policía. Lo tenemos, Elena. Rafael Costa está detenido. Mi corazón se detuvo. ¿Es seguro?, pregunté con la voz temblando. Lo atrapamos en el edificio abandonado. Confesó todo, el ataque, las amenazas, los otros robos. Gracias a ti, Elena. Colgué, con lágrimas corriendo por mi rostro. Era un triunfo, pero no se sentía como el final. Sabía que la pandilla tenía raíces profundas, y aunque Rafael estaba tras las rejas, sus cómplices podían venir por mí. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando la calle oscura, con el cuchillo de cocina en la mano. Las pesadillas seguían torturándome. El callejón, la navaja, las risas crueles, pero también soñaba con enfrentarlos, con verlos esposados, con recuperar mi paz. La comunidad se convirtió en mi ejército. Doña María y don José vigilaban la calle, avisándome si veían algo sospechoso. Clara me acompañaba a menudo, convirtiéndose en mi sombra protectora. Una tarde, mientras compartíamos un café, me dijo: Elena, estás haciendo historia, pero no dejes que te destruya. Sus palabras me hicieron dudar. ¿Estaba perdiendo más de lo que ganaba? Pero entonces recordé el callejón, la navaja, la sangre. No podía parar. Una semana después, el policía me llamó con noticias. Rafael Costa había dado nombres de otros miembros de la pandilla y la policía estaba desmantelando sus operaciones. Gracias a ti, Helena, hemos salvado a muchas mujeres, dijo. Pero el miedo seguía allí. Una noche, mientras cerraba la puerta, vi una sombra en la escalera de mi edificio. Mi corazón se detuvo, pero tomé el bastón extensible que Marcos me había dado y me quedé junto a la puerta, lista para defenderme. Era solo un vecino, pero el incidente me recordó que no estaba a salvo. En el curso de autodefensa seguí entrenando con más intensidad.
Marcos me enseñó a usar el spray de pimienta y a leer el entorno para detectar amenazas. Eres una guerrera, Elena, pero no bajes la guardia, decía. Clara y yo practicábamos juntas, riendo a veces para aliviar la tensión, pero sabiendo que nuestra preparación era seria. Una noche, mientras compartíamos un café, Clara me miró con seriedad. Elena, estás cambiando vidas, pero no dejes que esto te consuma. Mereces vivir. Sus palabras eran un recordatorio de que mi lucha tenía un costo, pero también un propósito. Seguí dando charlas en centros comunitarios, enseñando a mujeres a protegerse, a confiar en sus instintos. No somos víctimas, somos luchadoras, repetía, y cada vez que lo decía, sentía que mi fuerza crecía, pero en el fondo sabía que la justicia no estaba completa. Mientras miraba mi jazmín bajo la luna, renové mi promesa. No pararía hasta que todas las mujeres estuvieran a salvo, hasta que el miedo no fuera una sombra constante en nuestras vidas. La captura de Rafael Costa, el hombre de la navaja, fue como un rayo que atravesó la tormenta que había consumido mi vida durante 3 años. Saber que los 3 responsables de mi ataque, Leonel Pérez, Marco García y Rafael, estaban tras las rejas, me llenó de un alivio que no había sentido en mucho tiempo, pero también de una inquietud que no podía ignorar. Cada noche, al cerrar las cortinas, aún miraba hacia la calle, esperando ver el coche gris o una sombra con un tatuaje en el cuello. Pero la rabia que me había impulsado, esa furia contenida que nació en el callejón, comenzaba a transformarse en algo nuevo, un propósito. No era solo por mí, era por todas las mujeres que habían sentido el mismo terror, que habían enfrentado la misma oscuridad. Mi jazmín, perfumando la noche, era un recordatorio de que había sobrevivido, de que había luchado y de que, aunque las cicatrices seguían allí, podía construir algo nuevo desde las cenizas de mi pasado. La policía continuó desmantelando la pandilla, guiada por las confesiones de Rafael y los otros detenidos. Encontraron más pruebas en el edificio abandonado: armas, dinero, listas de víctimas. Cada nuevo arresto era una victoria, un paso hacia un mundo donde las mujeres pudieran caminar sin miedo. Mi amigo policía, el contacto de Gabriel, me llamó una tarde con noticias finales. La pandilla está acabada, Elena. Gracias a ti, hemos limpiado esta red. Sus palabras eran un bálsamo, pero no podían borrar el dolor. Las pesadillas seguían llevándome al callejón, al brillo de la navaja, al sabor de la sangre en mi boca. Pero ahora, al despertar, encontraba consuelo en mi nueva vida. Las charlas en los centros comunitarios se convirtieron en mi misión. Contaba mi historia, enseñaba técnicas de autodefensa y animaba a las mujeres a confiar en sus instintos. No somos víctimas, somos luchadoras, repetía, y cada vez que lo decía, sentía que mi fuerza crecía, no solo por mí, sino por todas las que me escuchaban. Mis hijos, Saúl y Gabriel, finalmente entendieron mi lucha. Saúl, que antes insistía en que me mudara con él, me visitó con su familia y me abrazó con orgullo. «Mamá, eres increíble», dijo con lágrimas en los ojos. Gabriel, más reservado, me regaló un nuevo celular
con aplicaciones de seguridad. No lo necesitas, mamá, pero por si acaso, dijo con una sonrisa. Doña Antonia, mi vecina anciana, fue la que más me conmovió. Elena, transformaste tu dolor en algo grande, dijo, apretando mis manos frágiles. Dios te dio una misión y la cumpliste. Sus palabras me hicieron reflexionar. Había pasado de ser una viuda que vivía para los demás a una mujer que luchaba por la justicia, no solo por mí, sino por todas las que no habían tenido la oportunidad de fingirse muertas. Decidí mudarme a un nuevo apartamento, no por miedo, sino por un deseo de empezar de nuevo. Elegí un lugar más cerca del centro, con calles concurridas y vida vibrante. Llevé mi jazmín conmigo, trasplantándolo en una maceta que perfumaba mi nuevo hogar. Seguía cuidando de doña Antonia, que se mudó a un asilo cercano, y continué dando charlas, ahora en iglesias y asociaciones de mujeres. En el curso de autodefensa me convertí en una especie de mentora. Marcos, el instructor, me pidió que ayudara a enseñar a las nuevas alumnas. Tienes un don, Elena, dijo. Tu historia inspira. Clara, mi amiga del curso, se convirtió en mi aliada inseparable. Juntas organizamos talleres para mujeres mayores, enseñándoles a usar sprays de pimienta, llaveros como armas y a confiar en sus instintos. Eres una leyenda, Elena, dijo Clara, riendo, pero sus palabras me llenaban de un orgullo que no había sentido antes. Las noches seguían siendo difíciles. A veces, un ruido en la calle me hacía saltar, y el cuchillo de cocina seguía bajo mi almohada. Pero las pesadillas eran menos frecuentes, y cuando despertaba, encontraba consuelo en mi nueva vida. Una tarde, recibí una carta de una mujer que había asistido a una de mis charlas. Gracias, Elena. Tu historia me dio el valor para denunciar a mi agresor, escribió. Lloré al leerla, no de tristeza, sino de un orgullo que me llenaba el alma. Mi lucha había inspirado a otras, y eso era más grande que cualquier venganza. Pero el pasado aún enviaba ecos. Una noche, mientras cerraba las cortinas, vi un coche gris estacionado a lo lejos. Mi corazón se detuvo, pero en lugar de correr, tomé mi bastón extensible y me quedé junto a la ventana, lista para defenderme. El coche se alejó y supe que era solo un eco del miedo, no una amenaza real. Con el tiempo, terminé el curso de autodefensa y comencé a dar talleres en toda la ciudad. Mi historia se extendió y fui invitada a hablar en programas de radio y televisión local. Conté mi experiencia, desde el callejón hasta la captura de la pandilla, y animé a las mujeres a no rendirse. No importa la edad, no importa el miedo, somos más fuertes de lo que creemos, decía. Una noche, durante una vigilia en la plaza del barrio, hablé frente a cientos de personas. Mi voz temblaba, pero conté mi historia, el ataque, la navaja, la sangre, la redención. Cuando terminé, la multitud aplaudió y vi lágrimas en los ojos de desconocidos. «¡Eres una guerrera!», gritó una mujer, y por primera vez lo creí de verdad. A los 62 años, mi vida es diferente. No soy solo la viuda que vivía para los demás. Soy una luchadora, una mentora, una voz para las mujeres que han sentido el miedo.
No tengo hijos propios, pero adopté una misión: ayudar a otras a encontrar su fuerza. Mi nuevo apartamento está lleno de vida, con mi jazmín perfumando las noches y fotos de mis talleres en las paredes. Mis hijos, Saúl y Gabriel, me visitan a menudo, orgullosos de la mujer en la que me he convertido. Doña Antonia, aunque ahora en un asilo, sigue siendo mi consejera, mi amiga. Transformaste tu dolor en luz, Elena, me dijo una vez, y sus palabras son mi faro. Las cicatrices del callejón siguen allí, el corte en mi hombro, los moretones que se desvanecieron, pero dejaron su marca en mi alma. Pero también llevo conmigo la fuerza que descubrí esa noche, las certezas de que, incluso en el peor momento, no me rendí. A ustedes, que han escuchado mi historia, les digo, no dejen que el miedo las defina. Si alguna vez se sienten atrapadas, en un callejón o en la vida, busquen esa chispa dentro de ustedes. Luchen, resistan, no se rindan, llamen al 190, busquen ayuda, confíen en sus instintos. Mi historia es prueba de que se puede sobrevivir, de que se puede transformar el dolor en propósito. Gracias por escuchar. Espero que mis palabras enciendan una chispa, que salven una vida, que hagan el mundo un poco menos cruel. La justicia no es solo un castigo, es la certeza de que ninguna mujer debe fingirse muerta para vivir. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.